Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy tenemos en nuestro plató a dos importantes referentes de la sanidad española estos últimos años. Nos visita Jesús María Fernández Díaz, él es portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso y actual CEO y director de la consultora Iris Care, y también José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y el secretario general de Sanidad. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y uno de los motivos, ¿no?, de esta visita a nuestro plató es precisamente un libro que acaban de publicar con el título Conversaciones para una sanidad mejor. Quería saber un poco cómo nace y surge esta idea de coescribir esta publicación. Bueno, esta es una idea que surge de una manera sencilla. Primero porque yo creo que se entiende que la sanidad, siendo un sector enormemente importante para la sociedad y teniendo que actualizarse continuamente, más en estos tiempos, pues merece la pena una reflexión desde la experiencia, ¿no?, que acumulamos. Y además creo que también se puede entender bien el hecho de que pueda hacerse desde una conversación de dos personas, dos profesionales, dos activistas de la sanidad pública, como podemos ser Jesús Mari y yo, pues con la idea de trasladar a partir de la experiencia líneas de acción que podrían ser convenientes desarrollar en la sanidad pública. Y surge de esa preocupación por hacer posible que el sistema sanitario evolucione hacia el lugar que tiene que hacerlo, superando los desafíos actuales. Esa es la idea, ¿no? Y lo hicimos de una manera sencilla y amena y desde un respeto mutuo a la experiencia de cada uno, muy interesante desde la perspectiva de lo público y sobre todo pues también con ese gran compromiso que creo que tenemos los dos por la sanidad pública española. María, ¿algo que añadir? Bueno, yo creo que es interesante el formato, ¿no?, que quizá es novedoso, es una conversación entre Pepe y yo, y creo que cubrimos casi todos los ángulos de la política sanitaria en España y tratamos de hacerlo a la vez de una manera rigurosa, que tenga contenido, que tenga sentido, que se digan cosas concretas de qué se puede hacer diferente para mejorar la sanidad, como dice el título, pero también de una manera pues muy llana, de manera que prácticamente cualquier persona, no practicante, sino cualquier persona puede entender y le puede gustar. Tengo que decir que hemos hecho la prueba del algodón, incluso personas que no son expertos en sanidad, pues lo han leído y les ha parecido un libro ameno y un libro de interés. Y de todos esos retos que se plantean en el libro, ¿cuáles diríais que son los más urgentes? ¿Qué es lo que más urge? No sé, por ejemplo, Jesús María, que... Bueno, urge diálogo, sobre todo, ¿no? Urge diálogo entre todos los actores, urge diálogo entre los partidos políticos, que tienen muchas más coincidencias de las que aparentan en la política sanitaria, sobre todo los grandes partidos políticos que han tenido responsabilidad de gobernar la sanidad en las diferentes comunidades autónomas, tanto Partido Socialista como Partido Popular y también los partidos nacionalistas catalán y vasco. Y urge también más diálogo con otros agentes sociales, con las asociaciones de pacientes que se han profesionalizado y desarrollado mucho en la última década, con la industria, con los nuevos sectores tecnológicos. Creo que hace falta sentarse, explicar bien cuáles son los problemas que tiene la sanidad española y buscar soluciones conjuntas. ¿Y ese diálogo político es posible actualmente? No sé. Bueno, es posible si hay voluntad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús María, añadiría además que es posible y es necesario hacerlo, pero con luces largas. Es decir, una de las cosas que creo que queda clara en nuestras conversaciones es que los desafíos que tiene que afrontar el sistema sanitario en España coinciden en el tiempo con una situación muy disruptiva, porque se están produciendo cambios, no solamente los clásicos que se citan en las reflexiones sobre el estado del bienestar, que tienen que ver con el envejecimiento poblacional o con la cronicidad para el tema sanitario, sino también cambios tecnológicos que están cambiando la forma de hacer en las empresas y en las organizaciones en general. Léase inteligencia artificial, digitalización, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento en el que hace falta reconfigurar el sistema sanitario en este tiempo tan disruptivo, es por lo que, además de ser importantísimo el diálogo, hay que elevar la mirada y hay que hablar con esa visión de luces largas, de medio y largo plazo.
¿Es posible? Es posible. Se ha hecho en otros momentos de la historia de la política española, en muchos temas, en uno de ellos la sanidad, pero también en otros asuntos. Lo que pasa es que es imprescindible, es necesario, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de no aprovechar bien ni la experiencia que acumulamos en la gestión de la sanidad pública en los últimos 40 años y de no adaptarnos a necesidades que van a tener, ya las tienen, pero pensando en esa mirada de medio y largo plazo, las generaciones futuras, y vamos a tener entonces un sistema que no va a ser tan capaz de ser eficiente, de ser efectivo, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que explica por qué desde ya fuera de la política activa institucional en la que hemos estado muchos años, desde mi punto de vista merece la pena que aportemos para sumar voces a ese diálogo, que tiene que ser un diálogo político en el que ahora mismo a quien le toca, que es el Ministerio y las comunidades autónomas, pues tendrían que involucrarse. Uno de esos importantes retos que ya está ahí, de hecho es algo en lo que se están empezando a ocupar, aunque todavía no está resuelto, es el acceso a la innovación, donde los tiempos son elevadísimos. No sé, por vuestra experiencia, ¿hacia qué modelo deberíamos ir dirigido? Hay quien ya habla hay varios documentos sobre la mesa que hablan de que hay que cambiar los criterios, los procedimientos, no sé cómo lo ven. A ver, yo creo que es importante acelerar los procesos de negociación de precio. Como sabe, lo que está ocurriendo es que se está incrementando el periodo que va desde la autorización, aprobación de un nuevo medicamento para su comercialización a la definición de un precio y la decisión de que se financie por parte del Sistema Nacional de Salud. Esto tiene muchas razones de por qué ocurre. La primera es que seguramente no hay los recursos humanos y técnicos para poder hacer esa evaluación y negociación de precios de la manera rápida que nos gustaría. Ha habido una depleción de recursos humanos en el Ministerio de Sanidad a lo largo de los últimos 20 años que hay que corregir de una manera urgente. Pero también hay mucha inseguridad en el modelo de toma de decisión sobre el acceso a la innovación. Yo creo que eso hay que explicitarlo mejor, cómo se van a tomar las decisiones de precio y de financiación, para que quien tiene que llevar la iniciativa en la presentación del dossier, que se llama, pues sepa cómo se le va a medir y, por tanto, que pueda justificar cómo definir el precio y la financiación de ese medicamento. Yo creo que hay que trabajar. Hay un nuevo decreto que se propone llevar adelante el Ministerio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que creo que es muy importante, pero creo también, insisto, en que es muy necesario dotar de más recursos. Hay muchos expertos del campo de la medicina, de la economía de la salud, de la política sanitaria en España que están reclamando la existencia de un instituto de evaluación de tecnologías, de un NICE, que todos tenemos como referente, el Instituto Inglés, y todavía eso pues, no es una realidad en nuestro país. Aparte de eso, yo creo que también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista estructural se produce un cambio en la composición de la Comisión de Precios, la Comisión Interministerial de Precios. A partir del año 2012 se incorporan las comunidades autónomas, que aunque la competencia en materia farmacéutica es de la Administración General del Estado, se abre la participación a las comunidades autónomas en esta Comisión Interministerial, y eso creo que ha condicionado un enlentecimiento de los procesos de toma de decisión. Y de alguna manera, aunque no aparezca suficientemente claro cuando se habla de este asunto, se focaliza en el Ministerio, las decisiones sobre autorización de medicamentos innovadores y precios son decisiones compartidas unánimemente. Y esto es un elemento estructural a tenerlo en cuenta. Eso no quiere decir ni que estén bien o mal tomadas, sino que es una causa estructural. A mí me parece que podríamos también tener en cuenta el periodo 2005 a 2012, donde estuvimos en el gobierno de Zapatero. La innovación entraba. Y entraba con cierta rapidez. No teníamos los problemas de retraso. No estaban las comunidades autónomas en la comisión, pero el enfoque era
un enfoque de incorporamos la innovación con criterios parecidos a como pasa en Europa, porque condiciona la práctica clínica de nuestros profesionales y no parece acertado que haya diferencia en cuanto al acceso de los profesionales al uso de recursos terapéuticos, que eso se traduce en la visión que tiene la ciudadanía e incluso la percepción subjetiva de mala calidad o de no la mejor calidad. Pero luego pueden hacerse políticas de precio, políticas de ajuste de precio, políticas de control del gasto que puedan permitir el objetivo también de contribuir a la sostenibilidad del sistema. En este momento en concreto, a mí me parece importante que la decisión sobre la incorporación de la innovación tenga como prioridad la máxima agilidad en la toma de decisiones. Y eso puede ayudar todavía incluso más que en los tiempos anteriores, la posibilidad de evaluar impacto en salud por el uso de las nuevas terapias. La digitalización, la gestión de los grandes datos, del Big Data, nos puede aportar en poco tiempo, incluso con una mirada europea, la efectividad que tiene en la práctica clínica la utilización de estas terapias para una cosa importante, que sería que el precio estuviera en función del resultado. Puedes plantear un precio inicial, lógicamente negociado para que sea adecuado al contexto donde uno está, etcétera, etcétera, al grado de innovación, todo ese tipo de cosas que estoy convencido que ahora se va a poder perfeccionar, pero también puedes poner un corte de tiempo para evaluar resultados. Yo creo que evaluar resultados en la práctica clínica en vida real puede ayudar a perfilar que las decisiones del coste de las terapias esté realmente alineado con el valor añadido que genera en la ventaja de salud. Y yo creo que estas líneas las deberíamos de abordar, porque aunque en ocasiones no es un problema importante que una terapia no llegue en el tiempo que quiere un laboratorio a la práctica clínica, aunque eso fuera así siempre, que no es siempre, hay ocasiones que el retraso no está justificado, pero aunque estuviera justificado porque no perjudica la salud de la gente, porque hay alternativas terapéuticas, desde el punto de vista de la imagen social que tiene un sistema que ralentiza la toma de decisiones, sea por las causas que sea, la imagen en los profesionales y en los ciudadanos, comparado con lo que pasa en otros países de la Unión Europea, no es positivo para la sostenibilidad social del sistema. La gente quiere tener acceso a lo que cualquier otro ciudadano europeo puede tener, y máxime si se lo dicen sus profesionales que haya problemas en el acceso. Por lo tanto, un tema importante a resolver, hay que tocar causas estructurales y hay que hacerlo también desde una perspectiva que utilice las posibilidades de gestión que el Big Data, por ejemplo, como antes comentaba, nos puede ofrecer. Siguiendo en línea precisamente con la sostenibilidad, quería hablar acerca de eso, ¿no? La sostenibilidad de nuestro sistema, que hay quien dice que está en peligro, incluso hay quien dice que realmente si es sostenible es gracias a la precariedad de los profesionales. No sé muy bien cómo ven todo esto. Yo no ¿Está en peligro? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo desde los años 80 vengo escuchando el discurso de que el sistema no es sostenible sobre la base de que un sistema que dé todas las prestaciones de manera, entre comillas, gratuita, no es sostenible. Bueno, si vamos pasando, hubo incluso un momento muy interesante del debate sanitario en la época de la Comisión Abril Martorell, en los años 90, que el propio Abril Martorell decía que si no se hacían reformas el sistema iba a hundirse como el Titanic, ¿no? Porque no quiere decir que no haya que arreglar desde el punto de vista estructural cosas del sistema, y que es muy difícil hacerlo porque lo que planteaba en el año 91 la Comisión Abril Martorell, muchas de las cosas no se han hecho y podían ser cosas interesantes. Pero yo creo que no está en riesgo la sostenibilidad en términos catastróficos siempre que la sanidad sea universal y sea de calidad. Y creo que en parte el coste de la sanidad pública en los países de nuestro entorno está condicionado por dos variables fundamentales. Una, estructuralmente los recursos humanos, por lo tanto los salarios son un tema que influye, y en la medida en que son funcionarios el gobierno y los gobiernos pueden modular el coste salarial, y eso hace que a lo mejor no sea tan satisfactorio como tienen derecho a reclamar los profesionales. Y otra es el gasto en la innovación, tanto farmacéutica como de otras tecnologías en salud. Bueno, pues la innovación terapéutica y la innovación de las tecnologías en salud, si es disruptiva, tiene un mercado mundial. Y al tener un mercado mundial permite, no solamente por la cuestión luego de las patentes que luego pasan a ser genéricos, etcétera, pero permite pensar en que el volumen permite mejores precios. De hecho, podemos coger ejemplos conocidos de manera general. Año 2014, terapia frente a la hepatitis C. Los precios iniciales eran muy altos
los precios de ahora, pero no los de ahora 10 años después, incluso hace 5, hace 6 años, se amoldaron al mercado mundial que permitía que esa terapia, que era muy importante para todos los pacientes con hepatitis C, lo fuera en todo el mundo. Luego las compañías permiten, eso le permite a las compañías, perdón, el poder tener una oferta de precios más... Bueno, y termino. Año 2024, comparado con el año 1995, por poner un ejemplo, en términos de gasto, desde el punto de vista de gasto por Producto Interior Bruto, estamos en cifras algo superiores, pero no se ha ido a la insostenibilidad. Podríamos estar hablando de un 6, 5, 6% en aquellos tiempos y ahora estamos en el 7,5% de Producto Interior Bruto. Quiero decir que la evidencia no demuestra que esto vaya al desastre, pero para que haya sostenibilidad sí que es muy importante que la sociedad perciba que el sistema le da lo que tiene que ofrecer a los problemas de salud en función de la evidencia científica y que lo hace con equidad. Por lo tanto, calidad y equidad son claves fundamentales para la sostenibilidad. De alguna manera, luego también hay que saber gestionar todo esto que he dicho, ¿no? Pero yo no tengo una visión catastrofista en términos de sostenibilidad económica y sí tengo una gran preocupación sobre la sostenibilidad social, sobre la deseabilidad social a un sistema que hoy se está deslizando hacia el uso casi, entre comillas, por empuje de la situación hacia la gente, a irse al sector privado, a buscar soluciones. Y eso nos lleva a un sistema dual que yo creo que la sociedad no quiere. Ahí me parece un tema que merece la pena que podamos reflexionar. Claro, lo que pasa es que sostenibilidad y legitimidad tienen que ir de la mano. Entonces, ¿es sostenible el sistema sanitario? Sí, claro. Sobre todo en un sistema, ¿no? En economía de la salud se estudia mucho, de un solo pagador, que se llama, donde la financiación es mayoritariamente pública. Al final, tú pones en el sistema lo que los presupuestos autonómicos y generales deciden. Pero ¿a cambio de qué? Claro, el problema es que las listas de espera están creciendo, el acceso a la innovación se retrasa, la gente tiene problemas para que le reciba un médico cuando lo necesita, percibe que hay más dificultades para tener relación con tu médico o enfermero o enfermera a través de sistemas telemáticos en el sector público que en el sector privado. Es decir, la gente percibe que la calidad se está deteriorando. Y ahí es donde viene esa ruptura y esa falta de legitimidad social que lo vemos, como dice muy bien Pepe, en el crecimiento de las pólizas de seguros privados. Creo que hay que recuperar ese contrato social sanitario, que lo hubo en los años 80 con la Ley General de Sanidad, cuando la sociedad española percibió que se iba a dar un salto adelante porque iba a mejorar radicalmente la atención primaria, porque todo el mundo iba a tener una tarjeta sanitaria individual, en fin, todo lo que trajo la Ley General de Sanidad, que luego se reprodujo a principios de los 2000 con las transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas y con un despliegue de todo el tejido de hospitales, centros de salud que hicieron las comunidades autónomas muy importante, pero claro, ahora llevamos ya muchos años en los cuales la gente percibe o percibimos que no hay un proyecto y que no hay una atención sanitaria como esperan. Yo creo que además la sociedad se ha hecho mucho más diversa, ¿no? En todo, en raza, en modelos de familia, en modelos de creencias, también en necesidades sanitarias. Y tenemos un modelo sanitario que trata a todo el mundo por igual cuando la gente es diferente. Y no se puede tratar igual a una persona mayor que vive sola en un pueblo de Soria que a una pareja con 2 niños que viven en Alcobendas, por poner ejemplos concretos, o en Getafe, que tiene muchos problemas de conciliación laboral familiar, que tiene un niño o una niña asmático, que tiene que utilizar 3 horas de transporte, que no puede pedir una licencia para poder llevar al niño a la mañana al médico. Claro, son cosas completamente diferentes y por eso creo que la sanidad
además de actuar sobre los aspectos de innovación y de listas de espera, tiene que dar un salto en el modelo asistencial para acomodarse a los nuevos usos sociales que son muy diferentes de los que existían en los años 80. ¿Y creen que vamos camino hacia ello o que de momento es algo que Yo en creo lo que que, no se fijan demasiado? yo creo que es una asignatura pendiente, sinceramente. De hecho, en parte de las reflexiones que aporta Jesús Mari está una dificultad enorme de acceso al sistema en población, sobre todo con problemas crónicos, porque además no se ha adaptado el sistema a esa nueva situación. Muchos de los problemas que tienen las personas, suelen ser en general personas mayores, pero no necesariamente, pero sí que acumulan más patologías crónicas las personas mayores. Por lo tanto, personas mayores y pacientes crónicos pueden ser resueltos en lo cotidiano con otras profesiones que deben de incorporarse a los equipos de salud. Me refiero a la enfermería y a los farmacéuticos comunitarios. ¿Por qué? Porque la diversidad de sus necesidades y de su demanda no permite que sea solo la respuesta asistencial del médico de familia como la más adecuada. Es ineficiente y además genera colas. Entonces, esa dificultad de acceso, que sobre todo se está viendo en la primaria, por el volumen importante de demanda sanitaria que tiene la cronicidad, no se puede responder de la misma manera. Entonces, vamos tarde. Y aquí sí que merece la pena pensar que todas las autoridades tienen responsabilidad, pero especialmente el Ministerio, porque a lo que yo me estoy refiriendo requeriría un cambio normativo que reconociera jurídicamente competencias nuevas a estas profesiones. Y esto sí que es una competencia del Ministerio, aunque no la deba de hacer unilateralmente, pero la debe de liderar. Y eso además me parece importante hacerlo con mucha pedagogía, porque muchas de las necesidades que expresa hoy la gente cuando demanda ir a la consulta de atención primaria, perfectamente pueden ser resueltas por estos otros profesionales, siempre con criterios protocolizados, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a estar de ahí y al final no va a quedar más remedio que resolverlo, porque la bola es tan grande que la demora en los accesos se está convirtiendo en un problema general, pero también para la privada. Porque es exactamente igual, aunque sean volúmenes diferentes, la problemática. Y eso requiere una planificación valiente. En la línea de lo que comentaba Jesús Mari, el sistema se tiene que reformular en cuanto a su oferta asistencial para ser capaz de saber la diversidad de la demanda que pide la gente y poder responderla, ¿no? Bueno, ahí sí hace falta un liderazgo, un proyecto nuevo, porque las necesidades de salud son diferentes por esta evolución que hemos comentado. Y luego muchas de estas necesidades se pueden resolver de una manera relativamente sencilla, incluso no todas de manera presencial. Bueno, por eso se requiere esa mirada de medio y largo plazo, ¿no? Sí, porque además está ahí también otro gran problema del que tanto se habla, de hecho continuamente está en los medios en la actualidad, que es el déficit de profesionales. Que hay quien dice que más que una cuestión de números, es más una cuestión de distribución, etcétera. Quería precisamente hablar. Bueno, pero eso es en teoría. Este eso es verdad y es mentira. Podemos tener muchos médicos en Soria y pocos en Granada. Vale, de acuerdo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los podemos cambiar? No, porque son plazas en propiedad en el servicio de Castilla y León o en el servicio andaluz de salud. Entonces, a mí esas reflexiones no me sirven para tomar decisiones, porque uno no puede decir, como me sobran 3 aquí, me los llevo al otro lado de España. No, el problema no es ese. El problema tiene que ver que sí que hay una falta de algunas profesiones, de algunas especialidades, eso es verdad, y eso tiene mucho que ver, y lo voy a decir claramente, con la resistencia de la universidad a responder a lo que pedía el sistema sanitario en el año 2006. Están los primeros informes sobre necesidades de profesionales ahí publicados. Yo quiero recordar que con el ministro Bernat Soria ya reclamábamos 8.000 médicos más al año en las facultades de España, y ha habido resistencia. Y luego, cuando lo vemos con perspectiva de 20 años, la mayor parte de la nueva oferta de formación de médicos se ha hecho en facultades privadas. Todo esto, para la perspectiva del tiempo, te da una buena impresión de por qué pasan determinadas cosas. Ahora, en este momento es más difícil hacer pronósticos de necesidades de recursos humanos porque las tecnologías digitales y la inteligencia artificial no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero a pesar de eso hay que hacerlo, hay que hacer un esfuerzo por formar más profesionales de determinadas especialidades. Dicho esto, quiero insistir que buena parte de las necesidades que acucian a la gente en el ámbito de la atención primaria podrían estar resueltas con recursos que ya tenemos, enfermería y farmacia comunitaria, que podrían hacer otras cosas diferentes a las que están haciendo ahora. Bueno, es un tema complicado, pero en cualquier caso
Si no metemos en la ecuación a la Universidad Española, nos estaremos equivocando, porque necesitamos a la universidad para que dé respuesta a lo que diga el sistema sanitario que necesita, ¿de acuerdo? Y aunque el último tiempo se ha hecho un esfuerzo, llegamos tarde. Estamos en año 2024, los médicos que falten hoy no se formaron en el 2011, 12 o 13. Y los que nos faltaban en el 2020 o 18, tiremos 11 años hacia atrás. Es decir, que ahí tenemos un poco la explicación de que además de hacer planificación necesitamos la cooperación de la universidad, ¿no? Y luego necesitamos también otras profesiones, ya no solamente las que he citado, otro tipo de profesionales. Pero bueno, eso puede dar lugar a conversaciones posteriores. Yo creo que se habla mucho del déficit numérico de profesionales y creo como Pepe que fundamentalmente lo que hay es un déficit motivacional de los profesionales. Los profesionales sanitarios españoles están desmotivados. Todos tenemos compañeros de carrera, de medicina, de especialidad, que terminan sus carreras profesionales agotados, pero agotados por falta de motivación. ¿Y eso por qué es? Pues porque hay que hacer una redistribución de funciones y de competencias a las que también aludía Pepe. Hay que empoderar el trabajo de cada uno de las profesiones sanitarias que existen en nuestro país. El médico de familia tiene que dejar de hacer muchas cosas para hacer otras, para hacer más coordinación y volcarse en los pacientes crónicos más complejos y entender mejor la complejidad de algunas de las patologías crónicas más prevalentes, que hoy ya no se tratan como se trataban hace 30 años. La arritmia, la diabetes, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, todas estas grandes enfermedades crónicas se han complejizado y ahora tienen tratamientos mucho más difíciles de manejar y también unas técnicas diagnósticas más difíciles de interpretar. Entonces, para que el médico de familia pueda dar este salto, la enfermería tiene que dar también un salto hacia adelante y la farmacia comunitaria, y hay que incorporar la psicología y la fisioterapia en los centros de salud. De manera que si damos este salto de competencial, vamos a tratar mejor a la gente, en primer lugar, y segundo, los profesionales van a estar más satisfechos. Otro aspecto que es un déficit crónico de la sanidad española, la educación. Se habla de la educación médica continuada, la educación sanitaria continuada, que hoy está en manos de terceros, sociedades médicas, sociedades científicas o la industria. No hay una institución pública que lidere todo lo que es la formación sanitaria continuada y que mantenga actualizadas las competencias de las diferentes especialidades o de las diferentes profesiones. Creo que es muy importante porque la velocidad a la que cambia la medicina es tremenda y si no tienes un acceso a instrumentos de formación, te quedas obsoleto muy rápidamente. Y creo que hacen falta, como él decía también, nuevas profesiones y un nuevo modelo de contratación y remuneración de los profesionales sanitarios para poder acomodar mejor eso que se llama perfilar mejor las plazas, porque hoy ya un cardiólogo, un endocrinólogo, un oncólogo ya no puede ser un oncólogo o un cardiólogo generalista. Y sabemos que los servicios de oncología están organizados por órgano y el que sabe de cáncer de pulmón sabe menos de cáncer digestivo o de cáncer ginecológico. Por tanto, tenemos que organizar mejor los servicios para que los profesionales puedan desarrollar todo su conocimiento y toda su experiencia. Sí, porque por ejemplo con el primer nivel asistencial muchas veces las plazas están ahí, ahora que ha sido el examen MIR, y sin embargo en muchas ocasiones no se cubren, es decir, es una especialidad que parece que no gusta, que no resulta atractiva precisamente. Claro, hay elementos del tipo que ha comentado Jesús Mari que afectan al interés y a la motivación por estar ahí, por querer ser médico de familia, por poner un ejemplo, ¿no? Y algunos tienen que ver también
Me voy a las cuestiones estructurales siempre porque 30 y tantos años después no es una especialidad que en las facultades de medicina se prestigie desde el inicio. Se ve como una especialidad menor, ¿no? Cuando tiene una enorme importancia. Bueno, habrá que trabajar eso ahí. Es interesante, yo por ejemplo creo que las sociedades científicas han hecho bastantes aproximaciones de cómo perfilar y cómo potenciar mejor la imagen de la medicina de familia y por supuesto la motivación de los profesionales. Y el último congreso de Semergen tiene ahí un decálogo muy interesante que creo que algo puede ayudar porque sí que es una reflexión compartida, ¿no? Lo que pasa es que también estamos hablando en todo lo que estamos comentando en esta conversación, yo creo que también hay que señalar, y es nuestra aproximación cuando quisimos hacer este libro, que hay que entender a los responsables públicos a quienes les demandamos cambios relevantes que generan resistencia y que muchas veces los cambios que tienen que hacer no son su competencia total, requieren el trabajo conjunto con otras administraciones, con otros ministerios, con otras consejerías. Y nosotros, con la experiencia que hemos tenido, también sabemos que los cambios también hay que hacerlos factibles, ¿no? para que se puedan llevar adelante. Y yo creo que por eso merece la pena hacer pedagogía, no desde la crítica a quien gobierne, que por supuesto hay que hacerla siempre porque siempre se puede mejorar todo, sino desde la perspectiva de cómo mejorar a medio plazo y a largo plazo una cosa que es tan importante como el sistema sanitario. Cuando se habla que es la joya de la corona, o debe de serlo, es porque a la sociedad le importa tener acceso a servicios que protejan su salud. No hemos hablado de salud pública, pero hemos visto con la pandemia toda la trascendencia que tiene el tener buenos dispositivos de salud pública. Entonces también hay que ayudar a los responsables públicos actuales que tienen la urgencia de gobernar lo cotidiano y por lo tanto la mirada es obligatoriamente al corto plazo, pero también la responsabilidad del medio y largo plazo. Y yo aquí lo único que diría es que aparte de pedagogía y de darle soluciones o posibles soluciones a los problemas, yo creo que sí que hay que exigirle a quien esté en la oposición que sea mucho más constructivo, porque algún día va a gobernar. Y entonces, si lo que plantea es algo que realmente va a hacer el día que gobierne, prestigiará la política, pero también hará posible que los cambios vayan en la dirección adecuada, ¿no? Por lo tanto, el consenso es imprescindible, pero es muy importante exigirle a quien esté en la oposición. Me da igual la reflexión para el ámbito de la Administración General del Estado que en el ámbito autonómico, para pensar más en que algún día puedes gobernar y, por lo tanto, no tengas que no hacer lo que estabas criticando. Y esto me parece importante en muchos ámbitos, pero uno de ellos tiene que ver con la evaluación de resultados. Si nosotros le damos más transparencia, como es necesario, a la evaluación de resultados como un elemento incentivador de la calidad, lo que no puede ser es que el que esté en la oposición utilice los malos resultados para criticar al gobierno, que cuando sean responsabilidad del gobierno que sea, insisto, me da igual nivel nacional que nivel autonómico, cuando sean responsabilidad del gobierno hay que atribuírselos, pero muchos son estructurales. Y por lo tanto, por ejemplo, listas de espera, ¿por qué muchas veces los datos de lista de espera aparecen globales, en el caso del Ministerio, y con 6 meses de retraso? Porque hay debajo una convicción de que se malutilizan políticamente esos datos, ¿vale? Bueno, esta reflexión que hago y que yo creo que que atraviesa de manera clara toda nuestra reflexión en el libro, es porque también es importante para hacer posible una sanidad mejor tener una actitud de respeto a quien gobierna, de respeto a quien se opone y viceversa. Y luego los que hemos estado, que a lo mejor algún día volveremos a estar no sé dónde, eso nadie lo sabe, podemos aportar desde esa experiencia que hay que hacer las cosas factibles. Pedagogía y factibilidad para mí son elementos fundamentales. Queda claro esa labor tan importante que tienen y que, bueno, que habrá que ver si realmente, en fin, se dan pasos en esa línea, que ojalá que sí. Otro aspecto importante que tampoco quería olvidar y que también se plantea en el libro y que ha mencionado justamente ahora José es todo el tema de la salud pública, ¿no? de todo lo que nos ha enseñado, supuestamente nos ha enseñado esta pandemia de la COVID. ¿Consideran que realmente se está materializando todo lo aprendido? Estamos ahí pendientes de la Agencia Estatal de Salud Pública, no sé cómo lo ven. Bueno, yo creo que la salud pública o las bacterias o los virus nos están dando señales
permanentemente de que no estamos respondiendo a las amenazas de la salud pública. Y ya no solo me refiero a las epidemias de gripe A o las epidemias de COVID, me estoy refiriendo también a otras epidemias como es, por ejemplo, el caso de la obesidad infantil y otras. Y a pesar de todo esto que está ocurriendo, los servicios de salud pública en España siguen siendo la cenicienta de la sanidad española en cuanto a financiación, recursos, etc. La prueba es que cuando José Martínez Olmos era secretario general, aprobó la Ley General de Salud Pública en el año 2011, que contemplaba la creación de un centro nacional o una agencia estatal de salud pública, que hoy, 12 años después, sigue sin crearse. Y mientras tanto hemos tenido una pandemia nada menos que como la del COVID, con un acuerdo mayoritario de todos los partidos políticos en el año 2020 de que era urgente crear esa agencia. Luego, la verdad es que no se entiende por qué, porque si la razón es que no se decide dónde se ubica, la verdad es que me parece una razón bastante pobre para que sigamos sin tener un centro de salud pública en España. Pero no solamente es la agencia, es todo el resto de políticas de salud pública que se contemplan en esa Ley General de Salud Pública. También lo digo en el libro, es minoritario el número de comunidades autónomas que tienen su propia ley de salud pública, donde organicen los servicios de salud pública y sobre todo establezcan cuál es el modelo de colaboración de los servicios de salud pública con los servicios asistenciales, mucho más potentes y que tienen ese contacto permanente con los pacientes, sobre todo a través de la atención primaria y donde hay que hacer tanta promoción y prevención de la salud, pero también con otros sectores, sobre todo en el ámbito municipal, que tienen que ver con la prevención, la protección de la salud. Pues me parece que son 3 comunidades autónomas de las 17 que tienen ley de salud pública. Eso demuestra la falta de interés político o de prioridad que tiene la salud pública. Yo creo que eso hay que corregirlo y creo que hay que aprender de la pandemia y me parece que el informe recientemente hecho público por el Ministerio, donde es un grupo de expertos encargados por el Gobierno, ha realizado una evaluación. Bueno, habrá gente que esté más o menos de acuerdo, pero creo que es una evaluación rigurosa, creo que se plantean una serie de cuestiones ahí estratégicas de cómo mejorar el sistema de salud pública español que merece la pena por lo menos debatir. Yo no he visto todavía ningún grupo político en el Congreso de los Diputados o en el Senado solicitar un debate parlamentario sobre ese informe para, como digo, llegar a acuerdos de qué es lo que se debe hacer para poder fortalecer los sistemas de salud pública, tanto para estar mejor preparados ante posibles nuevas pandemias que vendrán, como sobre todo abordar los problemas de enfermedades crónicas que tenemos y que tienen que ver con el uso de tabaco, con el sedentarismo, con la obesidad y con otros hábitos de salud, ¿no? O con los temas climáticos, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si se cumple, está por ver qué impulso le va a dar a estas cuestiones el nuevo ministerio, ¿no? Está recién constituido el gobierno y Mónica García lleva pocas semanas y yo creo que comparece pronto en la Comisión de Sanidad del Congreso y ahí expondrá lo que son sus líneas y habrá que verlo, ¿no? Pero yo confío en que... Pasa mañana, me parece. Sí, viernes, confío en que cuando menos la ley, el proyecto de ley que estaba en las Cortes Generales para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y que decayó por el anticipo electoral, vuelva a ponerse en marcha y que me gustaría que en el año 2024 estuviera creada la Agencia Estatal de Salud Pública. Le quiero dar importancia si se constituye porque tendríamos el embrión de un organismo que podría hacer muchas de las cosas que plantea Jesús Mari y podría ser también
muy motivador al desarrollo global de la salud pública. Y a mí me gusta soñar en que la Agencia Estatal de Salud Pública pudiera tener un camino paralelo al que ha tenido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se crea a principios de los años 2000 y hoy en el año 2024 es una agencia de reconocido prestigio, con profesionales cualificados y que contribuye de una manera importante en la función que le toca a aportar elementos de calidad y de control de calidad, en este caso de medicamentos y productos sanitarios. Yo espero que esto pueda ser así en el ámbito de la Agencia Estatal de Salud Pública y, por lo tanto, como mínimo me gustaría pedir y exigir que en esta legislatura, y si es posible en el año 24, la agencia se creara y luego ya que discutan dónde se ubica, dónde se deja de ubicar, pero que se ponga en marcha. ¿Por qué? Porque creo que acumulamos experiencia en materia de salud pública. Hay muchas cosas que se hacen todos los días y que funcionan, y como funciona es invisible. Por ejemplo, ir a un restaurante y comer cualquier comida y no caer en una tosinfección alimentaria tiene que ver con que todos los días hay labores de salud pública y tal, pero son invisibles, pero ayudan a la economía también. Entonces también puede ayudar a poner en valor la importancia que tiene la protección de la salud para la calidad de vida, pero también su contribución a la economía. Y eso creo que puede ser también una de las funciones que haga la agencia. Así que quiero ser optimista, al menos en ese punto, sabiendo que es solamente el inicio de lo que debiera ser otro escenario sobre salud pública en España. Sin embargo, quiero reconocer que a mí ya me gustaría ser lo optimista que tú eres, Pepe, pero la realidad ahora es que funciones esenciales de salud pública están desde hace años fuera del Ministerio de Sanidad. Sí. Muchos de los aspectos nucleares del sistema de salud pública español, laboratorio de referencia, Escuela Nacional de Sanidad, Centro Nacional de Epidemiología, etcétera, hoy pertenecen al Ministerio de Ciencia, en el Instituto de Salud Carlos III, y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición está en el Ministerio de Consumo, hoy junto con Derechos Sociales. Creo que está perdiendo el Ministerio de Sanidad por el camino áreas esenciales de salud pública que deberían de volver a unirse y conformar. Yo por eso, sinceramente, creo, y yo en general soy muy federalista, en muchos aspectos de la sanidad, en la manera en la que se debe de conformar el Consejo Interterritorial, en cómo se pueden distribuir nuevas agencias que son necesarias, como la Agencia de Salud Digital, la Agencia de Educación Sanitaria Continuada y otras, pero sinceramente creo que en este caso, mi opinión personal es que la Agencia de Salud Pública fundamentalmente tiene que ser la reunión de los diferentes centros que ya existen y que tienen además muchos de ellos historias de más de un siglo y que ya existen en Madrid, en el centro, ¿no? Pero en fin, ojalá que en cualquier caso demos un paso adelante, que es lo que hace falta. Pues nos quedamos con todas esas reflexiones, ¿no? Y esta conversación que también hemos tenido aquí, hablando de todos esos importantes retos y que, bueno, a quienes les toca ahora mismo gestionar toda esta serie de cambios, pues que así lo puedan hacer por gestores también valientes y bueno, y con esa visión, ¿no? de la que habéis hablado un poco a medio largo plazo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, gracias a Consalud por invitarnos. Igualmente, muchas gracias, encantado.